El 13 de diciembre de 2025 será una noche que nadie debería perderse. Mientras el mundo duerme, el cielo sobre nuestras cabezas se convertirá en el escenario del bombardeo cósmico más intenso del año. Las Gemínidas desatarán entre 60 y 120 meteoros por hora, un espectáculo que superará en magnitud a cualquier otra lluvia de estrellas fugaces que veamos en todo el año. Pero este no es un fenómeno común, y 2025 no es un año cualquiera. Mientras los medios celebrarán la belleza del evento, existe una pregunta que pocos se atreven a formular abiertamente. ¿Estamos completamente seguros ante este diluvio de fragmentos espaciales que atravesarán nuestra atmósfera a más de 35 km por segundo? Las Gemínidas no son una lluvia de meteoros ordinaria. A diferencia de las Perseidas de agosto o las Leónidas de noviembre, cuyo origen radica en cometas que dejan rastros de polvo y hielo en sus órbitas, las Gemínidas provienen de algo fundamentalmente diferente, el asteroide 3200 Phaethon. Este objeto rocoso, nombrado en honor al hijo del dios griego Helios que perdió el control del carro solar, exhibe un comportamiento que desafía nuestra comprensión tradicional de cómo funcionan los asteroides. Phaethon no es un cometa extinto, al menos no en el sentido convencional. Es un asteroide activo que continúa desprendiendo material, generando la lluvia de meteoros más intensa del año, y esto en sí mismo constituye una anomalía que la comunidad científica aún no ha logrado explicar completamente. La pregunta que surge de manera inevitable es, si este objeto está liberando suficiente material para crear 120 meteoros por hora, ¿qué más podría estar desprendiendo que no estamos detectando? Permíteme ser claro desde el principio, este canal, El Cosmonauta, Relatos del Cosmos para dormir, no está aquí para tranquilizarte con narrativas convencionales ni para repetir lo que los comunicados oficiales ya han establecido. Estamos aquí para explorar las preguntas incómodas, las anomalías que no encajan, y los patrones que emergen cuando observamos los datos con ojo crítico. Si este enfoque te resulta tan fascinante como a mí, te invito a suscribirte ahora mismo. Presiona ese botón de suscripción, porque lo que viene en los próximos capítulos te obligará a reconsiderar todo lo que creías saber sobre las lluvias de meteoros, sobre Phaethon, y sobre la seguridad real de nuestro planeta ante objetos que orbitan el sistema solar con trayectorias que aún no comprendemos del todo. Ahora, antes de continuar adentrándome en las anomalías específicas de las Gemínidas de este año, quiero saber algo de ti. Déjame en los comentarios desde dónde nos estás viendo en este momento. ¿Estás en España, en México, en Argentina, en algún otro rincón del mundo hispanohablante? ¿Planeas salir la noche del 13 al 14 de diciembre a observar este fenómeno? Me interesa saber quiénes conforman esta comunidad de mentes curiosas que no se conforman con explicaciones superficiales. Escríbelo ahora en los comentarios, porque a medida que avance este guión, verás que la ubicación geográfica puede ser relevante para lo que podrías observar esa noche. Regresemos al corazón del asunto. 2025 representa una convergencia astronómica única que no volveremos a experimentar hasta 2032. La Luna, ese perpetuo saboteador de las observaciones nocturnas, estará en fase de cuarto menguante con apenas un 30% de iluminación durante el pico de las Gemínidas. Más importante aún, el orto lunar, es decir, el momento en que la Luna asoma sobre el horizonte, ocurrirá aproximadamente a las 3 de la madrugada hora local en la mayoría de las ubicaciones del hemisferio norte. Esto significa que tendremos varias horas de observación en cielos completamente oscuros, sin la interferencia del resplandor lunar que en años anteriores ha reducido drásticamente la visibilidad de meteoros más débiles. Los datos históricos muestran que bajo condiciones de cielo oscuro perfecto, las Gemínidas pueden alcanzar tasas de hasta 150 meteoros por hora en su punto máximo. Este año, esas condiciones estarán presentes. Pero la convergencia favorable no se limita a la fase lunar. El radiante de las Gemínidas, el punto en el cielo desde donde parecen emanar todos los meteoros, ubicado en la constelación de Géminis, alcanzará su posición más alta sobre el horizonte aproximadamente a las 2 de la madrugada hora local. En latitudes cercanas a los 40 grados norte, que incluyen gran parte de España, el sur de Europa, y regiones del norte de Estados Unidos, el radiante se situará casi en el cenit, el punto más alto del cielo. Esta geometría es crucial. Cuanto más alto esté el radiante, mayor será la porción de cielo disponible para que los meteoros se manifiesten, y mayor será la probabilidad de observar trayectorias largas y espectaculares. No es una exageración afirmar que las condiciones del 13 al 14 de diciembre de 2025 representan la configuración óptima que cualquier observador de meteoros podría desear. Ahora bien,
Aquí es donde la narrativa oficial y la realidad de los datos comienzan a divergir de manera inquietante. La comunidad astronómica profesional describe las gemínidas como un fenómeno perfectamente comprendido, predecible hasta el último detalle, resultado de partículas de polvo de apenas unos milímetros de tamaño que se desintegran completamente al entrar en contacto con nuestra atmósfera a altitudes de aproximadamente 100 kilómetros. Esta explicación es reconfortante, segura, y completamente insuficiente para explicar lo que realmente sabemos sobre Phaethon. Los estudios recientes, particularmente las observaciones del telescopio espacial IRAS y los análisis de trayectoria realizados en 2023 y 2024, revelan que Phaethon está experimentando una pérdida de masa activa y continua. No estamos hablando de un objeto inerte que perdió su material hace siglos. Estamos hablando de un asteroide que, en este preciso momento, se está desmoronando. La tasa de pérdida de masa calculada para Phaethon plantea un problema fundamental que pocos comunicadores científicos están dispuestos a abordar abiertamente. La distribución de tamaños de los fragmentos que este objeto está liberando no puede consistir exclusivamente en partículas microscópicas. Las leyes de la física de fractura de materiales rocosos nos dicen que cuando un objeto se fragmenta por estrés térmico, como se cree que le está ocurriendo a Phaethon durante sus repetidos pasos cerca del Sol, la distribución de tamaños de los fragmentos resultantes sigue una curva estadística predecible. Habrá muchas partículas pequeñas, sí, pero también habrá una proporción estadísticamente significativa de fragmentos mayores, guijarros, rocas del tamaño de un puño, e incluso bloques de varios metros de diámetro. La pregunta que nadie en los observatorios oficiales está respondiendo públicamente es, ¿dónde están esos fragmentos mayores? La narrativa tranquilizadora sostiene que todos los fragmentos de tamaño significativo ya han sido rastreados, catalogados, y se ha determinado que no representan ningún peligro para la Tierra. Pero cuando examinas los datos de detección de objetos cercanos a la Tierra, cuando revisas los catálogos de asteroides pequeños asociados con la órbita de Phaethon, encuentras un vacío preocupante en el rango de tamaños entre 10 centímetros y 10 metros. Los objetos más grandes que 10 metros eventualmente son detectados por los sistemas de monitoreo como el Catalina Sky Survey o el Pan-STARRS. Los objetos menores de 1 centímetro se manifiestan como meteoros individuales durante las lluvias anuales. Pero existe una zona intermedia, un rango de tamaños que es demasiado pequeño para ser detectado de manera rutinaria por telescopios terrestres, pero demasiado grande para desintegrarse completamente en la atmósfera superior. Estos son los objetos que podrían sobrevivir hasta altitudes peligrosamente bajas, generando explosiones aéreas similares al evento de Chelyabinsk en 2013, que liberó energía equivalente a 500 kilotones y causó daños extensos en una ciudad de más de 1 millón de habitantes. Entiendo perfectamente lo que algunos de ustedes pueden estar pensando en este momento. Pueden estar pensando que esto suena alarmista, que las agencias espaciales y los observatorios profesionales ciertamente nos habrían advertido si existiera un peligro real. Y aquí es donde debemos aplicar la navaja de Occam de manera rigurosa. ¿Cuál es la explicación más simple? Opción 1. Que los sistemas de detección actuales han identificado y rastreado todos los fragmentos potencialmente peligrosos de Phaethon, y que por pura coincidencia estadística, ningún objeto en el rango de tamaño peligroso se encuentra en trayectoria de impacto con la Tierra durante este evento. Opción 2. Que existen fragmentos en ese rango de tamaño que simplemente no hemos detectado porque nuestras capacidades de observación tienen límites fundamentales, y que el silencio oficial sobre este tema no indica ausencia de riesgo, sino ausencia de datos concluyentes. Reflexiona sobre esto, ¿cuál de estas dos opciones requiere menos suposiciones extraordinarias? La noche del 13 al 14 de diciembre será, sin duda alguna, uno de los espectáculos astronómicos más hermosos que presenciaremos este año. Los meteoros de las Gemínidas son conocidos por su brillo intenso, sus colores característicos que van del blanco al amarillo debido a la composición química de Phaethon, y sus trayectorias lentas en comparación con otras lluvias de meteoros. Pero mientras observamos ese espectáculo, mientras contamos meteoros y disfrutamos de la maravilla del cosmos, también debemos mantener nuestros ojos y nuestras mentes abiertas a la posibilidad de que estemos presenciando algo más significativo que un simple desfile de polvo cósmico. Estamos observando la desintegración activa de un objeto que desafía nuestras categorías, que viola las reglas que pensábamos que gobernaban el comportamiento de los asteroides, y cuya historia completa aún está por escribirse. La espera hasta esa noche es, en cierto sentido, una agonía. Porque solo cuando los meteoros comiencen a surcar el cielo,
Solo cuando tengamos la oportunidad de observar directamente este fenómeno bajo las condiciones óptimas que 2025 nos ofrece, podremos comenzar a responder las preguntas que el estudio de Phaeton ha planteado. Y esas respuestas podrían cambiar fundamentalmente nuestra comprensión no solo de este objeto singular, sino de los riesgos reales que enfrentamos en un sistema solar que resulta ser mucho más dinámico y potencialmente peligroso de lo que los modelos tranquilizadores sugieren. Existe una regla fundamental en astronomía que durante décadas fue considerada una ley inquebrantable: las lluvias de meteoros provienen de cometas. Las Perseidas de agosto nacen del cometa Swift-Tuttle. Las Leónidas de noviembre son el legado del cometa Tempel-Tuttle. Las Líridas de abril se originan en el cometa Thatcher. Esta relación entre cometas y lluvias de meteoros no es coincidencia, es física pura. Los cometas son objetos compuestos mayormente de hielo, polvo y compuestos orgánicos que, al acercarse al Sol, subliman su material helado creando las características colas brillantes y dejando tras de sí un rastro de escombros a lo largo de su órbita. Cuando la Tierra atraviesa ese rastro, los fragmentos entran en nuestra atmósfera y se desintegran, generando los meteoros que llamamos estrellas fugaces. Este es el modelo estándar, la explicación que aparece en todos los libros de texto, la narrativa que la astronomía ha aceptado como verdad universal. Y luego están las gemínidas, que violan esta regla de la manera más flagrante posible. El 11 de octubre de 1983, el satélite astronómico infrarrojo IRAS detectó un objeto que cambiaría nuestra comprensión de las lluvias de meteoros para siempre. Ese objeto recibió la designación provisional de 1983 TB y posteriormente fue catalogado como el asteroide 3200 Phaeton. Lo que hizo especial este descubrimiento no fue simplemente encontrar un nuevo asteroide, los telescopios descubren asteroides continuamente. Lo extraordinario fue lo que Fred Whipple, el legendario astrónomo que desarrolló el modelo moderno de los cometas, observó inmediatamente después: los elementos orbitales de Phaeton, su trayectoria alrededor del Sol, su inclinación, su excentricidad, coincidían de manera casi perfecta con la órbita calculada de los meteoros de las Gemínidas. La correlación no dejaba espacio para dudas. Phaeton era el cuerpo padre de las Gemínidas. Pero Phaeton no era un cometa. Era y es un asteroide rocoso, clasificado como un asteroide de tipo B o F dependiendo del análisis espectral utilizado, con una composición similar a las condritas carbonáceas, materiales rocosos oscuros que definitivamente no deberían estar generando la lluvia de meteoros más intensa del año. Esta clasificación planteó inmediatamente un problema conceptual masivo. Los asteroides, por definición, son objetos inertes compuestos principalmente de roca y metal. No tienen hielo significativo en su superficie, no subliman material cuando se acercan al Sol, y por lo tanto no deberían dejar rastros de escombros suficientes para crear lluvias de meteoros. Sin embargo, Phaeton no solo está creando una lluvia de meteoros, está creando la más intensa y confiable del año, superando incluso a las Perseidas que provienen de un cometa activo genuino. Durante décadas, la comunidad astronómica intentó resolver esta contradicción mediante el concepto del cometa extinto. La hipótesis propone que Phaeton alguna vez fue un cometa activo que agotó todo su material volátil después de innumerables pasos cerca del Sol, dejando atrás solo el núcleo rocoso. Este núcleo despojado de hielo continuaría orbitando el Sol como un asteroide ordinario, pero el rastro de escombros que creó durante su fase activa permanecería en su órbita, generando la lluvia de meteoros que observamos hoy. Esta explicación es elegante, reconfortante, y completamente insuficiente cuando examinas los datos con ojo crítico. El problema fundamental con la hipótesis del cometa extinto es que Phaeton no se comporta como un objeto muerto. Las observaciones realizadas por la sonda espacial Stereo de la NASA en 2009 y nuevamente en 2012 detectaron algo completamente inesperado. Phaeton desarrolla una cola débil cuando alcanza el perihelio, el punto de su órbita más cercano al Sol. Esta no es una cola brillante como la que exhiben los cometas activos, pero definitivamente es una emisión de material detectable. Más aún, durante esos pasos por el perihelio, Phaeton experimenta un incremento dramático en su brillo, hasta 100 veces más brillante de lo que debería ser basándose únicamente en su reflectividad superficial. Este comportamiento indica inequívocamente que el objeto está liberando material de manera activa. Un asteroide completamente inerte no haría esto. Un cometa extinto sin material volátil restante no podría hacer esto. Sin embargo, Phaeton lo hace cada vez que completa su órbita de 1 año y meses alrededor del Sol.
La órbita de Faetón es otra anomalía que merece atención obsesiva. Este objeto se acerca al Sol hasta una distancia de 0,14 unidades astronómicas en el perihelio, lo que equivale a aproximadamente 21 millones de kilómetros. Para poner esto en perspectiva, es más cercano al Sol que la órbita de Mercurio, que orbita a una distancia promedio de 0,39 unidades astronómicas. De hecho, Faetón tiene el perihelio más cercano de cualquier asteroide nombrado conocido. Las temperaturas superficiales en ese punto alcanzan aproximadamente 750 grados Celsius, lo suficientemente calientes como para fundir plomo y más que suficiente para causar estrés térmico extremo en la estructura rocosa del objeto. Esta proximidad solar extrema es la razón por la cual el asteroide fue nombrado en honor a Faetón, el hijo del dios griego Helios que perdió el control del carro solar y se precipitó demasiado cerca del Sol, requiriendo que Zeus lo fulminara para evitar que incendiara la Tierra. La mitología resulta ser proféticamente apropiada. Los estudios espectroscópicos de Faetón revelan una composición que profundiza el misterio en lugar de resolverlo. El análisis del telescopio espacial Spitzer en infrarrojo medio identificó la presencia de olivino rico en magnesio, carbonatos y sulfuros de hierro en la superficie del asteroide. Estos minerales son cruciales porque se descomponen térmicamente a las temperaturas que Faetón alcanza durante el perihelio. Cuando estos compuestos se calientan hasta 700 grados Celsius o más, experimentan procesos químicos que liberan gases. Los carbonatos se descomponen liberando dióxido de carbono. Los sulfuros de hierro pueden liberar dióxido de azufre. Este proceso, conocido como descomposición térmica o desgasificación térmica, podría explicar la cola débil y el incremento de brillo observados por Estereo. Podría, en teoría, explicar cómo un asteroide está liberando suficiente material para mantener el rastro de escombros de las Gemínidas. Pero cuando calculas las tasas de pérdida de masa necesarias para sostener una lluvia de meteoros de la magnitud de las Gemínidas durante los miles de años que sabemos que ha estado ocurriendo, los números simplemente no cuadran. Permíteme ser específico sobre por qué los números no cuadran. Faetón tiene un diámetro de aproximadamente 5,8 kilómetros. Asumiendo una densidad típica para un asteroide carbonáceo de alrededor de 2 gramos por centímetro cúbico, la masa total del objeto es aproximadamente 2,3 por 10 elevado a la 14 kilogramos. Para mantener la corriente de escombros de las Gemínidas, que se extiende a lo largo de la órbita completa de Faetón y tiene una sección transversal que la Tierra tarda aproximadamente 2 semanas en atravesar, los modelos indican que el objeto debe haber liberado entre 1 y 10% de su masa total a lo largo de su historia. Esto equivale a entre 2 y 20 trillones de kilogramos de material. Si Faetón ha estado en su órbita actual durante los últimos 1000 años, una estimación conservadora basada en estudios de evolución orbital, entonces la tasa promedio de pérdida de masa sería de aproximadamente 2 a 20.000 millones de kilogramos por órbita. Sin embargo, las observaciones directas de la actividad de Faetón durante el perihelio sugieren tasas de pérdida de masa actuales de solo unos pocos millones de kilogramos por paso. Existe una discrepancia de 3 órdenes de magnitud entre lo que el objeto debería estar perdiendo para explicar las Gemínidas y lo que realmente observamos que está perdiendo. Esta discrepancia conduce inevitablemente a una de 3 conclusiones posibles, ninguna de las cuales es completamente satisfactoria. Conclusión 1. Faetón experimentó un evento catastrófico de fragmentación en el pasado relativamente reciente, quizás hace unos pocos cientos de años, durante el cual perdió una fracción masiva de su masa en un solo evento explosivo, y el material que observamos hoy como las Gemínidas es el remanente de ese evento único. Esta hipótesis explicaría por qué no necesitamos tasas de pérdida de masa sostenidas a lo largo de milenios. Sin embargo, requiere postular un mecanismo para ese evento catastrófico que los modelos físicos actuales tienen dificultad para explicar. ¿Qué podría causar que un asteroide rocoso experimentara una fragmentación explosiva? ¿Un impacto con otro objeto? ¿Una inestabilidad rotacional inducida térmicamente? Ambas posibilidades requieren condiciones muy específicas y estadísticamente improbables. Conclusión 2. Nuestra comprensión de los procesos de descomposición térmica en asteroides carbonáceos es fundamentalmente incompleta, y existen mecanismos de liberación de material que aún no hemos identificado o comprendido adecuadamente. Quizás la estructura interna de Faetón contiene bolsas de materiales volátiles atrapados que se liberan episódicamente cuando el estrés térmico fractura nuevas regiones del interior. Quizás existen procesos químicos exóticos que ocurren a las temperaturas extremas del perihelio que no hemos reproducido en laboratorio. Esta conclusión es un reconocimiento de ignorancia,
una admisión de que nuestra física planetaria tiene lagunas significativas. Es la opción intelectualmente honesta, pero frustrante porque no proporciona una respuesta definitiva, solo desplaza el misterio a un nivel más profundo. Conclusión 3. Y aquí es donde la navaja de Occam nos obliga a pisar terreno incómodo. Faetón no es lo que parece ser. Quizás el objeto que llamamos 3200 Faetón es en realidad el remanente de un cuerpo padre mucho más grande que se fragmentó, y lo que estamos observando es el proceso continuo de esa fragmentación. Quizás existen fragmentos adicionales de tamaño significativo que aún no hemos detectado, fragmentos que continúan contribuyendo a la corriente de escombros de las Gemínidas. O quizás, y esta es la posibilidad que ningún comunicado oficial de la NASA o la ESA va a mencionar abiertamente, existe algo fundamentalmente anómalo sobre la naturaleza de este objeto que no encaja en nuestras categorías de asteroides o cometas, algo que requiere una física que aún no hemos considerado seriamente. Cuando un objeto viola las reglas establecidas de manera tan consistente y flagrante, cuando cada nueva observación profundiza el misterio en lugar de resolverlo, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras suposiciones fundamentales sobre lo que ese objeto realmente es. Existen años que por pura convergencia astronómica ofrecen condiciones óptimas para la observación de fenómenos celestes. 2025 es, sin ninguna exageración, uno de esos años para las Gemínidas. La configuración específica de la fase lunar, la posición del radiante, la ausencia de interferencia atmosférica prevista, y el momento preciso del pico de actividad han alineado de una manera que no volverá a repetirse hasta 2032. Los observadores experimentados de meteoros comprenden que estas ventanas de observación perfectas son raras, estadísticamente improbables, y deben aprovecharse cuando se presentan. Lo que estamos a punto de presenciar el 13 al 14 de diciembre no es simplemente otra lluvia de meteoros anual. Es la oportunidad de observar las Gemínidas en su máxima expresión, bajo condiciones que la naturaleza raramente nos concede. Comencemos con el factor más crítico, la Luna. Nuestro satélite natural es simultáneamente el objeto más hermoso del cielo nocturno y el mayor obstáculo para la observación astronómica. Su luz reflejada del Sol, cuando está en fase llena o cercana a ella, ilumina la atmósfera terrestre creando un resplandor difuso que reduce drásticamente el número de meteoros débiles que podemos detectar. Durante las lluvias de meteoros, la interferencia lunar puede reducir el número de meteoros visibles hasta en un 70 o incluso 80%. Los meteoros débiles, aquellos con magnitudes visuales de más 3 o más, simplemente se vuelven invisibles contra el fondo iluminado del cielo. Solo los meteoros más brillantes, los bólidos espectaculares, logran superar el resplandor lunar y hacerse visibles. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2025, la Luna estará en fase de cuarto menguante con aproximadamente 30% de iluminación. Más crucial aún, el orto lunar, el momento en que la Luna asoma sobre el horizonte oriental, ocurrirá cerca de las 3 de la madrugada hora local en la mayoría de las ubicaciones del hemisferio norte. Esta cronología lunar crea una ventana de observación de aproximadamente 5 horas de cielo completamente oscuro, desde las 22 horas del 13 de diciembre hasta las 3 de la madrugada del 14. Durante esas 5 horas, el cielo estará libre de cualquier fuente significativa de luz natural. No habrá luna, no habrá crepúsculo, solo la oscuridad pura del espacio profundo interrumpida por la luz de las estrellas, y si las condiciones se cumplen como anticipamos, por entre 60 y 150 meteoros por hora. Para poner esto en perspectiva, comparemos con años recientes. En 2023, el pico de las Gemínidas coincidió con una luna casi llena, reduciendo la visibilidad a prácticamente solo los bólidos más brillantes. En 2024, las condiciones fueron moderadas con una luna en fase creciente que interfirió parcialmente. 2025 representa la mejor configuración lunar que hemos tenido para las Gemínidas en más de media década. Ahora consideremos la posición del radiante. El radiante de las Gemínidas se ubica en la constelación de Géminis, específicamente cerca de la brillante estrella Cástor, una de las 2 estrellas gemelas que dan nombre a la constelación. Para observadores ubicados en latitudes de aproximadamente 40 grados norte, que incluyen ciudades como Madrid, Roma, Nueva York o Pekín, el radiante comienza a ser visible sobre el horizonte oriental poco después del anochecer, aproximadamente a las 18:30 horas. A medida que avanza la noche, el radiante asciende progresivamente hasta alcanzar su punto más alto sobre el horizonte, el cenit, alrededor de las 2 de la madrugada. Esta progresión es fundamental para comprender la dinámica de observación de las Gemínidas. Cuando el radiante está bajo en el horizonte,
los meteoros deben atravesar una mayor cantidad de atmósfera terrestre antes de volverse visibles, lo que significa que solo los meteoros más brillantes y de mayor masa logran penetrar lo suficiente para ser detectados. Pero cuando el radiante alcanza el cenit, los meteoros entran perpendicularmente a la atmósfera, recorriendo la menor distancia posible a través del aire denso, lo que permite que incluso meteoros relativamente débiles se hagan visibles. La geometría del radiante en el cenit tiene otra consecuencia observable crucial, la distribución espacial de los meteoros a través de toda la bóveda celeste. Cuando el radiante está bajo, los meteoros parecen concentrarse en una región específica del cielo. Cuando está en el cenit, los meteoros pueden aparecer literalmente en cualquier dirección, norte, sur, este, oeste, directamente sobre tu cabeza. Esto crea la sensación de estar inmerso en una tormenta cósmica tridimensional, con trazos luminosos surgiendo desde todos los ángulos. Los observadores veteranos de meteoros describen este momento como el punto óptimo de cualquier lluvia de estrellas fugaces. Y en 2025, ese punto óptimo coincidirá precisamente con las horas de oscuridad total antes del orto lunar. Es una sincronización casi poética. Ahora abordemos los datos cuantitativos específicos que definen la intensidad esperada. Las gemínidas tienen una tasa horaria cenital, abreviada THZ, de aproximadamente 120 a 150 meteoros bajo condiciones ideales. La THZ es una medida estandarizada que asume un observador bajo cielo perfectamente oscuro, con el radiante exactamente en el cenit, y visibilidad atmosférica óptima. En la práctica real, estas condiciones ideales raramente se cumplen completamente, y las tasas observadas suelen ser del 50 al 70% de la THZ teórica. Sin embargo, el 13 al 14 de diciembre de 2025, tenemos una probabilidad extraordinariamente alta de acercarnos a esas condiciones ideales. Cielos oscuros sin luna, radiante en el cenit durante las horas clave, y pronósticos meteorológicos que para muchas regiones del hemisferio norte indican alta presión atmosférica y cielos despejados. Si alguna vez existió un año para intentar alcanzar o incluso superar la THZ teórica de las gemínidas, ese año es 2025. Pero hay un detalle adicional que los modelos de predicción de lluvias de meteoros han identificado para este año específico. La órbita de la Tierra no es una elipse perfecta e inmutable. Experimenta pequeñas perturbaciones gravitacionales causadas por la influencia de Júpiter, Saturno, y los otros planetas gigantes. Estas perturbaciones provocan que la posición exacta de la Tierra en su órbita el 13 de diciembre varíe ligeramente de año en año. En 2025, los cálculos orbitales indican que la Tierra atravesará una región particularmente densa del rastro de escombros de Phaethon. No estamos hablando de una diferencia masiva, pero los modelos sugieren un incremento potencial del 10 al 15% en la tasa de meteoros en comparación con años promedio. Esto significa que en lugar de observar 100 meteoros por hora bajo buenas condiciones, podríamos estar observando 110 o incluso 120. Cada meteoro adicional por hora puede no parecer significativo, pero cuando lo acumulas a lo largo de una sesión de observación de 3 horas, estamos hablando de 30 a 40 meteoros adicionales. Eso es 30 a 40 oportunidades adicionales de presenciar un trazo brillante, de capturar una fotografía espectacular, o de detectar algo anómalo. Y aquí es donde debemos introducir la pregunta que distingue la observación pasiva de la observación crítica: ¿qué significa exactamente detectar algo anómalo? Durante una lluvia de meteoros típica, observadores casuales simplemente cuentan meteoros, disfrutan del espectáculo, y regresan a casa satisfechos. Observadores más serios registran datos, hora exacta de cada meteoro, magnitud visual estimada, duración del trazo, color, si dejó un rastro persistente. Pero observadores verdaderamente críticos, aquellos que comprenden que las gemínidas representan un misterio astrofísico no resuelto centrado en el comportamiento anómalo de Phaethon, buscan específicamente desviaciones del patrón esperado. Buscan meteoros que no parecen irradiar exactamente desde Castor. Buscan meteoros con velocidades aparentes inconsistentes con los 35 km por segundo esperados. Buscan bólidos excepcionalmente brillantes que podrían indicar fragmentos de tamaño mayor. Y sobre todo, buscan agrupaciones temporales, momentos en que la tasa de meteoros aumenta súbitamente muy por encima de la norma, lo que podría indicar que la Tierra está atravesando un filamento particularmente denso o un grupo de fragmentos mayores. La convergencia de condiciones óptimas en 2025 no es simplemente una oportunidad para disfrutar de un espectáculo hermoso. Es una oportunidad científica.
Los observadores aficionados, armados con cámaras de vídeo de alta sensibilidad, sistemas de registro temporal preciso, y protocolos de observación sistemática, contribuyen datos valiosos a organizaciones como la Sociedad Americana de Meteoros o la Organización Internacional de Meteoros. Estos datos, cuando se agregan de miles de observadores distribuidos geográficamente, permiten triangular las trayectorias exactas de meteoros individuales, calcular sus órbitas originales antes de encontrarse con la Tierra, y identificar subgrupos dentro del rastro de escombros de Phaethon que podrían revelar información sobre los mecanismos de fragmentación del asteroide padre. En años con condiciones de observación pobres, la cantidad y calidad de estos datos disminuye dramáticamente. En años como 2025, con condiciones casi perfectas, la base de datos resultante puede transformar nuestra comprensión del fenómeno. Permíteme ser absolutamente claro sobre lo que está en juego aquí. No estoy sugiriendo que la noche del 13 al 14 de diciembre vayamos a presenciar un evento catastrófico. Estoy diciendo que tenemos una oportunidad extraordinaria de observar las Gemínidas con una claridad sin precedentes, y que esa claridad podría revelarnos aspectos del comportamiento de Phaethon y su rastro de escombros que permanecen ocultos en años con condiciones menos favorables. Si existen fragmentos de tamaño intermedio en el rastro, fragmentos que desafían las categorías de polvo microscópico o asteroide detectable, este es el año en que tenemos la mejor probabilidad de detectarlos mediante observación visual directa. Si existen estructuras filamentosas o agrupaciones en la distribución de escombros, este es el año en que la oscuridad del cielo y la posición del radiante maximizarán nuestra capacidad de documentarlas. 2025 no es solo el año del cielo perfecto. Es el año en que el universo nos está ofreciendo una ventana excepcionalmente transparente hacia un misterio que aún no hemos resuelto completamente. Un asteroide no debería comportarse como lo hace Phaethon. Esta afirmación no es una opinión subjetiva ni una exageración retórica, es una conclusión directa que emerge cuando comparas el comportamiento observado de 3200 Phaethon con los modelos físicos establecidos para objetos rocosos en el sistema solar. Los asteroides son, por definición, cuerpos inertes compuestos de roca y metal que han permanecido esencialmente sin cambios durante miles de millones de años. Son los fósiles del sistema solar primitivo, fragmentos congelados en el tiempo que nos permiten estudiar las condiciones que existían cuando los planetas se estaban formando. No evolucionan, no cambian, y definitivamente no se desintegran de manera activa a menos que un evento catastrófico externo, como un impacto de alta velocidad, los perturbe. Phaethon está violando todas estas reglas fundamentales, y la evidencia de su desintegración activa y continua ha estado acumulándose durante más de una década. La primera indicación concreta de que Phaethon no era un asteroide inerte llegó en diciembre de 2009, cuando los instrumentos a bordo de la nave espacial Stereo de la NASA capturaron imágenes del asteroide durante su paso por el perihelio. Stereo, diseñada principalmente para observar el Sol y las eyecciones de masa coronal, detectó algo inesperado. Phaethon desarrolló una cola débil pero inequívoca cuando alcanzó su máxima aproximación solar. Esta cola se extendía aproximadamente 1 millón de kilómetros detrás del asteroide, una distancia equivalente a más de 2 veces la separación entre la Tierra y la Luna. Simultáneamente, el brillo del objeto aumentó dramáticamente, experimentando un incremento de magnitud de aproximadamente 2 unidades, lo que corresponde a un aumento de brillo de aproximadamente 6 veces. Este comportamiento se repitió durante observaciones subsecuentes en 2012, 2016, y más recientemente en 2022. El patrón es consistente, predecible, y profundamente anómalo para un objeto clasificado como asteroide. La explicación inicial propuesta por la comunidad astronómica fue la desgasificación térmica de minerales superficiales. La hipótesis sostiene que cuando Phaethon se acerca al Sol hasta una distancia de 21 millones de kilómetros, las temperaturas superficiales alcanzan aproximadamente 750 grados Celsius, lo suficientemente calientes para descomponer térmicamente minerales específicos presentes en asteroides carbonáceos. Los carbonatos, compuestos que contienen iones de carbonato unidos a calcio, magnesio o hierro, se descomponen a estas temperaturas liberando dióxido de carbono. Los hidratos, minerales que contienen agua químicamente enlazada en su estructura cristalina, pueden liberar vapor de agua. Los sulfuros de hierro pueden liberar dióxido de azufre. Estos gases, cuando son expulsados de la superficie del asteroide, arrastran consigo partículas de polvo, creando la cola observable y el incremento de brillo. Esta explicación es físicamente plausible,
Ha sido verificada en experimentos de laboratorio que someten muestras de meteoritos carbonáceos a temperaturas similares, y durante varios años fue ampliamente aceptada como la solución al enigma de Phaeton. Sin embargo, a medida que se acumularon más datos y se refinaron los modelos, emergieron inconsistencias fundamentales que la hipótesis de desgasificación térmica no puede explicar adecuadamente. El problema central radica en las tasas de pérdida de masa. Cuando calculas cuánto material Phaeton debe estar perdiendo durante cada paso por el perihelio para explicar la cola y el incremento de brillo observados, obtienes cifras del orden de varios millones de kilogramos por órbita. Esto puede parecer una cantidad masiva hasta que la comparas con la masa total del objeto, que es aproximadamente 2,3 por 10 elevado a la 14 kilogramos. Varios millones de kilogramos por órbita durante los aproximadamente 1000 años que estimamos que Phaeton ha estado en su órbita actual resulta en una pérdida de masa total acumulada de quizás unos pocos miles de millones de kilogramos, que es menos del 1% de la masa total del asteroide. Pero aquí está el problema crítico: para mantener el rastro de escombros de las Gemínidas, que se extiende a lo largo de la órbita completa y produce entre 60 y 150 meteoros por hora año tras año, Phaeton debe haber liberado entre el 1 y el 10% de su masa total. Estamos enfrentando una discrepancia de al menos un orden de magnitud entre lo que observamos directamente y lo que los datos de la lluvia de meteoros requieren. Esta discrepancia conduce a dos posibilidades igualmente inquietantes. Posibilidad 1. Phaeton experimentó un evento de fragmentación catastrófica en el pasado geológicamente reciente, digamos en los últimos 500 a 1000 años, durante el cual perdió una fracción masiva de su masa en un evento explosivo singular. El material liberado durante ese evento constituye la mayor parte del rastro de escombros de las Gemínidas que observamos hoy, y la actividad débil que detectamos actualmente durante los pasos por el perihelio son simplemente los estertores finales de un proceso que ya ocurrió. Esta hipótesis tiene el atractivo de resolver la discrepancia numérica: no necesitamos tasas de pérdida de masa sostenidas durante milenios si todo el material fue liberado de una vez. Pero plantea inmediatamente la pregunta: ¿qué causó ese evento de fragmentación catastrófica? Los asteroides no explotan espontáneamente. Requieren energía de alguna fuente externa. Las explicaciones propuestas para un evento de fragmentación incluyen un impacto de alta velocidad con otro asteroide, inestabilidad rotacional inducida por el efecto York que causó que el objeto girara tan rápido que se despedazó centrífugamente, o fractura térmica extrema donde el estrés térmico acumulado durante repetidos pasos cerca del Sol finalmente excedió la resistencia estructural del material. Cada una de estas explicaciones tiene problemas. Un impacto de alta velocidad con otro asteroide en el sistema solar interior es estadísticamente improbable, hay simplemente muy pocos objetos en esa región del espacio. El efecto York requiere geometrías muy específicas y miles de millones de años para acelerar la rotación de un objeto hasta el punto de fragmentación, no cientos de años. La fractura térmica extrema requiere que Phaeton tenga una estructura interna extremadamente débil y heterogénea, más débil que cualquier meteorito que hayamos estudiado en laboratorio. Posibilidad 2. Nuestra comprensión de los procesos de pérdida de masa en Phaeton es fundamentalmente incompleta. Quizás existen mecanismos de liberación de material que las observaciones actuales no están detectando. Quizás el objeto experimenta episodios de liberación masiva de material que ocurren de manera impredecible, no necesariamente sincronizados con el perihelio. Quizás la estructura interna de Phaeton contiene bolsas o cavernas de materiales volátiles atrapados que se liberan episódicamente cuando fracturas térmicas abren nuevos caminos hacia el interior. Esta posibilidad es esencialmente una admisión de ignorancia, un reconocimiento de que la física de asteroides cercanos al Sol en condiciones extremas de temperatura es un dominio donde nuestros modelos podrían tener lagunas significativas. Es la opción intelectualmente honesta, pero también la más frustrante porque no proporciona respuestas concretas, solo desplaza el misterio a un nivel más profundo donde carecemos de datos observacionales directos. Pero hay un tercer aspecto del comportamiento de Phaeton que complica aún más el panorama: la evidencia de que su órbita está cambiando de maneras que no pueden explicarse completamente por gravitación. Los estudios astrométricos de alta precisión que rastrean la posición de Phaeton contra el fondo de estrellas distantes han detectado pequeñas desviaciones de la trayectoria predicha por modelos puramente gravitacionales. Estas desviaciones son pequeñas, del orden de unos pocos kilómetros después de una órbita completa, pero son estadísticamente significativas y consistentes a lo largo de múltiples observaciones. En la jerga técnica de la dinámica orbital, esto se denomina aceleración no gravitacional.
Los cometas exhiben aceleraciones no gravitacionales causadas por el efecto cohete de gases que subliman de su superficie, gases que salen preferentemente de un hemisferio del objeto y crean un empuje neto que altera ligeramente la órbita. Que Phaethon, clasificado como un asteroide, exhiba aceleraciones no gravitacionales es otra evidencia de que está liberando material de manera activa. Pero la magnitud de la aceleración no gravitacional detectada requiere tasas de liberación de gases mayores que las que parecen consistentes con las observaciones visuales de la cola débil durante el perihelio. Reflexiona sobre este rompecabezas por un momento. Tenemos un objeto que está clasificado como asteroide pero se comporta parcialmente como cometa. Está liberando material suficiente para crear la lluvia de meteoros más intensa del año, pero las observaciones directas de esa liberación de material muestran solo una fracción de lo que los cálculos indican que debería estar ocurriendo. Su órbita está siendo perturbada por fuerzas no gravitacionales que requieren desgasificación activa, pero la cantidad de gas requerida no es consistente con la cola débil que observamos. Y todo esto está ocurriendo en un objeto que orbita más cerca del Sol que cualquier otro asteroide nombrado, experimentando condiciones térmicas extremas que ningún otro cuerpo similar experimenta. La navaja de Occam, el principio que nos dice que debemos preferir la explicación más simple, está teniendo dificultades aquí porque ninguna explicación simple satisface todos los datos simultáneamente. Cada explicación que intentamos aplicar requiere invocar coincidencias, procesos exóticos, o estructuras internas anómalas. Y aquí es donde debemos introducir la pregunta que los comunicados oficiales evitan cuidadosamente: si no comprendemos completamente qué le está pasando a Phaethon, si los mecanismos de su desintegración activa permanecen fundamentalmente misteriosos, entonces, ¿cómo podemos estar seguros de que comprendemos la distribución de tamaños de los fragmentos que está liberando? La suposición tranquilizadora es que todo el material liberado consiste en partículas microscópicas de polvo que se desintegran completamente en la atmósfera superior. Pero si existen procesos de fragmentación que no estamos detectando o comprendiendo, si hay episodios de liberación masiva de material que ocurren fuera de las ventanas de observación del perihelio, entonces la posibilidad de que fragmentos de tamaño mayor, fragmentos que podrían sobrevivir hasta altitudes peligrosamente bajas, estén presentes en el rastro de escombros no puede descartarse con la confianza que los comunicados oficiales proyectan. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2025 no es solo una oportunidad de observar un hermoso espectáculo celeste. Es una oportunidad de observar directamente el resultado de procesos físicos que aún no comprendemos completamente. Los números no mienten, pero a veces nos cuentan historias que preferíamos no escuchar. En el caso de Phaethon y las Gemínidas, los números nos están contando una historia profundamente inquietante sobre la inconsistencia fundamental entre lo que observamos directamente y lo que los datos indirectos requieren que sea verdad. Esta inconsistencia no es un error de redondeo ni una discrepancia menor que pueda resolverse con mediciones más precisas. Es una brecha de múltiples órdenes de magnitud que persiste sin importar cuán cuidadosamente refinemos nuestros cálculos. Los astrónomos profesionales son conscientes de esta discrepancia, ha sido discutida en papers técnicos y conferencias especializadas, pero raramente se comunica al público general porque las implicaciones son incómodas y las explicaciones disponibles son todas insatisfactorias de una manera u otra. Comencemos estableciendo los parámetros básicos del problema. Phaethon tiene un diámetro medido con precisión de aproximadamente 5,8 kilómetros. Sabemos esto porque el asteroide ha sido observado mediante radar planetario, ha sido fotografiado por múltiples telescopios terrestres y espaciales, y sus dimensiones han sido verificadas mediante ocultaciones estelares, eventos en los que el asteroide pasa frente a una estrella distante permitiéndonos medir su perfil con alta precisión. Asumiendo que Phaethon tiene una forma aproximadamente esférica, una simplificación razonable dado que su periodo de rotación de 3,6 horas sugiere que está en equilibrio hidrostático rotacional, podemos calcular su volumen. Con una densidad estimada de aproximadamente 2 gramos por centímetro cúbico, típica de asteroides carbonáceos del tipo B o F, la masa total de Phaethon es aproximadamente 2,3 por 10 elevado a la 14 kilogramos. Este es nuestro punto de partida, un objeto rocoso de masa bien determinada orbitando el Sol cada 517 días terrestres. Ahora consideremos las Gemínidas. La corriente de escombros que produce esta lluvia de meteoros se extiende a lo largo de la órbita completa de Phaethon, formando un toroide, una estructura en forma de rosquilla que rodea al Sol. Cuando la Tierra cruza este toroide cada diciembre, atraviesa la región más densa de escombros durante aproximadamente 2 semanas,
con el pico de actividad ocurriendo cuando nuestro planeta pasa por el centro geométrico del rastro. Para mantener una lluvia de meteoros que consistentemente produce entre 60 y 150 meteoros por hora, año tras año, década tras década, la corriente de escombros debe contener una masa total sustancial de material. Los modelos físicos que calculan cuánto material se requiere para explicar las tasas observadas de meteoros, teniendo en cuenta factores como la sección transversal que la Tierra atraviesa, la velocidad relativa de los meteoros, y la eficiencia de detección visual, convergen en una cifra: la corriente de Gemínidas contiene aproximadamente entre 2 y 20 trillones de kilogramos de material. Comparemos estas dos cifras directamente. La masa de Faetón es 2,3 por 10 elevado a la 14 kilogramos. La masa de la corriente de escombros es entre 2 y 20 por 10 elevado a la 12 kilogramos. Esto significa que la corriente de escombros representa entre el 1 y el 10% de la masa actual de Faetón. En otras palabras, el objeto padre debe haber perdido entre el 1 y el 10% de su masa total para crear el rastro de escombros que observamos. Este es el numerador de nuestra paradoja, la cantidad de material que debe haber sido liberada. Ahora examinemos el denominador, la cantidad de material que observamos realmente siendo liberada por Faetón durante sus pasos actuales por el perihelio. Las observaciones de estereo en 2009, 2012, y años subsecuentes, combinadas con observaciones terrestres de alta resolución durante los momentos de máxima aproximación, nos permiten estimar las tasas actuales de pérdida de masa. El incremento de brillo observado y la geometría de la cola débil que se desarrolla durante el perihelio son consistentes con tasas de pérdida de masa del orden de varios millones de kilogramos por órbita. Seamos generosos y digamos 10 millones de kilogramos por paso por el perihelio. Faetón completa una órbita cada 1 año y meses, aproximadamente. Los estudios de evolución dinámica orbital sugieren que Faetón ha estado en su órbita actual, con un perihelio dentro de la órbita de Mercurio, durante aproximadamente los últimos 1000 años. Antes de eso, perturbaciones gravitacionales de los planetas lo mantenían en órbitas ligeramente diferentes. Si multiplicamos 10 millones de kilogramos por órbita por aproximadamente 700 órbitas en los últimos 1000 años, obtenemos una pérdida de masa total acumulada de aproximadamente 7.000 millones de kilogramos, o 7 por 10 elevado a la 9 kilogramos. Ahora ejecutemos la comparación que revela la paradoja. Necesitamos que Faetón haya perdido entre 2 y 20 trillones de kilogramos, entre 2 por 10 elevado a la 12 y 2 por 10 elevado a la 13 kilogramos. Las observaciones directas nos dicen que ha perdido aproximadamente 7.000 millones de kilogramos, 7 por 10 elevado a la 9 kilogramos. La discrepancia es de aproximadamente 3 órdenes de magnitud. Faetón necesita haber liberado entre 1000 y 10.000 veces más material del que las observaciones directas indican que está liberando actualmente. Este no es un problema menor de calibración. Esta es una brecha fundamental que exige explicación. O nuestras estimaciones de cuánto material se requiere para mantener las Gemínidas están dramáticamente equivocadas, o nuestras observaciones de cuánto material Faetón está liberando actualmente están capturando solo una fracción diminuta del proceso real, o la mayor parte del material fue liberado en el pasado mediante un mecanismo que ya no está activo. La primera opción, que nuestras estimaciones del contenido de masa de la corriente de Gemínidas están equivocadas por 3 órdenes de magnitud, es altamente improbable. Los modelos de corrientes de meteoros están bien establecidos, validados mediante observaciones de docenas de otras lluvias de meteoros cuyas órbitas y tasas conocemos con precisión. Reducir la masa requerida de la corriente de Gemínidas en un factor de 1000 requeriría que las partículas de polvo que componen los meteoros sean dramáticamente más eficientes en crear trazos visuales de lo que cualquier física conocida permite. Requeriría que cada partícula individual produzca 1000 veces más luz del que los experimentos de ablación meteórica en laboratorio indican que es posible. Esta opción viola principios bien establecidos de física atómica y termodinámica. La segunda opción, que nuestras observaciones de Faetón están capturando solo una fracción del proceso de liberación de material, es más plausible pero plantea sus propias preguntas incómodas. Quizás Faetón libera la mayor parte de su material mediante mecanismos que no producen colas visuales brillantes o incrementos de brillo detectables. Quizás la liberación ocurre de manera episódica, con eventos de alta tasa de pérdida de masa que ocurren en intervalos de décadas o siglos, y simplemente no hemos tenido la suerte de observar uno de esos eventos durante la era moderna de la astronomía espacial. Quizás existen procesos de fractura subterránea donde el estrés térmico acumulado causa colapsos internos que liberan grandes cantidades de material de manera impulsiva,
pero ese material es expulsado a velocidades tan bajas que permanece orbitando cerca de Phaeton como una nube de escombros invisible hasta que gradualmente se dispersa a lo largo de la órbita. Todas estas posibilidades implican que estamos fundamentalmente ignorantes sobre los procesos físicos dominantes que gobiernan el comportamiento de Phaeton. La tercera opción, que Phaeton experimentó un evento catastrófico de fragmentación en el pasado que liberó la mayor parte del material en un solo episodio, tiene el atractivo de ser simple y directa. Un impacto, una disrupción rotacional, o un episodio de desgasificación extremadamente violento hace 500 o 1000 años liberó entre el 1 y el 10% de la masa de Phaeton de una sola vez. Ese material se dispersó a lo largo de la órbita durante los siglos subsecuentes, formando el rastro de escombros que observamos hoy. La actividad débil actual que detectamos durante los pasos por el perihelio son simplemente los restos finales de ese proceso, la desgasificación continua de bajo nivel que persiste pero que ya no contribuye significativamente a la corriente principal de escombros. Esta hipótesis resuelve la discrepancia numérica de manera elegante. Pero inmediatamente plantea la pregunta, ¿qué causó ese evento catastrófico? No existen registros históricos confiables de observaciones anómalas de Phaeton. El objeto es demasiado débil para ser visible a simple vista excepto durante sus máximas aproximaciones a la Tierra, y esas aproximaciones son relativamente raras. Los registros astronómicos históricos de China, el Medio Oriente y Europa contienen descripciones detalladas de cometas brillantes, supernovas, y otros transitorios celestes que se remontan a milenios, pero ninguna descripción clara de un asteroide débil que repentinamente se volvió brillante en el sistema solar interior. Por supuesto, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Un evento de fragmentación de Phaeton hace 500 años podría simplemente no haber sido lo suficientemente brillante para ser registrado por observadores pretelescópicos, especialmente si ocurrió durante una parte del año en que el objeto estaba posicionado cerca del Sol desde nuestra perspectiva, haciéndolo invisible en el resplandor solar. Pero incluso si aceptamos que un evento de fragmentación catastrófica ocurrió y simplemente no fue registrado, aún debemos explicar qué lo causó. Los asteroides no explotan espontáneamente. Requieren una entrada de energía desde alguna fuente. Un impacto con otro asteroide a alta velocidad liberaría energía cinética más que suficiente para fragmentar Phaeton, pero la probabilidad de tal impacto en el sistema solar interior, donde la densidad de asteroides es extremadamente baja, es estadísticamente diminuta. Una disrupción rotacional requiere que el objeto esté girando tan rápido que las fuerzas centrífugas excedan la fuerza gravitacional que mantiene unido el objeto, pero Phaeton está rotando con un periodo de 3,6 horas, que es relativamente lento y completamente estable. El estrés térmico podría causar fragmentación si el material del asteroide es excepcionalmente débil, pero las observaciones espectroscópicas indican que Phaeton tiene una composición similar a las condritas carbonáceas, meteoritos que hemos estudiado extensivamente en laboratorio y que conocemos tienen resistencias estructurales razonables. Cada explicación para un evento de fragmentación catastrófica requiere invocar circunstancias especiales, improbables, o procesos físicos que no comprendemos completamente. Ninguna explicación es completamente satisfactoria. Y esa insatisfacción es precisamente lo que define una verdadera paradoja científica, un conjunto de observaciones que desafía todas las explicaciones simples. La diferencia entre una experiencia de observación decepcionante y un evento astronómico memorable a menudo se reduce a 3 factores: ubicación, momento, y preparación. Las Gemínidas del 13 al 14 de diciembre de 2025 ofrecen condiciones excepcionales, pero incluso las mejores condiciones astronómicas pueden ser arruinadas completamente por una elección inadecuada de sitio de observación o un malentendido sobre los horarios óptimos. Lo que sigue no son sugerencias generales ni consejos casuales, son parámetros específicos basados en la geometría orbital, la propagación atmosférica de la luz, y décadas de datos de observaciones de meteoros que definen las condiciones bajo las cuales maximizarás tu probabilidad de presenciar el evento en su plena magnitud. Comencemos con el factor más crítico y el que más frecuentemente se subestima, la contaminación lumínica. La capacidad del ojo humano para detectar meteoros débiles, aquellos con magnitudes visuales de +3 o más, depende crucialmente del contraste entre el trazo luminoso del meteoro y el fondo del cielo. En una ubicación urbana con iluminación callejera intensa, publicidad luminosa, y el resplandor difuso del alumbrado público reflejado por partículas atmosféricas, el cielo nocturno puede ser entre 100 y 1000 veces más brillante que en una ubicación rural verdaderamente oscura.
Este incremento en el brillo del fondo del cielo no simplemente reduce el número de meteoros que puedes ver, lo reduce dramáticamente mediante una relación no lineal. Estudios empíricos de la Sociedad Americana de Meteoros demuestran que un observador en una ubicación con magnitud límite visual de 6, el estándar para cielos verdaderamente oscuros, detectará aproximadamente 3 veces más meteoros que un observador en una ubicación con magnitud límite visual de, típica de áreas suburbanas. En ubicaciones urbanas con magnitud límite visual de 2 o 3, la reducción puede ser de un factor de 10 o más. La magnitud límite visual, abreviada MLV, es una medida directa de cuán débil puede ser una estrella para que aún puedas verla a simple vista en una ubicación dada. Se mide identificando la estrella más débil visible en regiones específicas del cielo lejos de la Vía Láctea y comparándola con catálogos estelares. Para las Gemínidas del 13 al 14 de diciembre, tu objetivo debe ser encontrar una ubicación con MLV de al menos 5,5, idealmente 6 o mejor. Esto requiere alejarse de ciudades y pueblos al menos 30 a 50 kilómetros, dependiendo del tamaño de la población y la intensidad del alumbrado público. Aplicaciones modernas de mapeo de contaminación lumínica como Dark Sky Map o Light Pollution Map te permiten identificar zonas oscuras cercanas a tu ubicación. Busca áreas codificadas como clase 1 o 2 en la escala de Borle, que representan los cielos más oscuros disponibles. Evita áreas codificadas como clase 5 o superior, que están significativamente comprometidas por contaminación lumínica. Una vez que hayas identificado una ubicación con cielos oscuros adecuados, el siguiente factor es el horizonte. Las Gemínidas tienen la ventaja de que su radiante, ubicado en la constelación de Géminis, alcanza gran altura sobre el horizonte durante las horas óptimas de observación. Sin embargo, meteoros individuales pueden aparecer en cualquier parte del cielo, no solo cerca del radiante. Para maximizar tu campo de visión utilizable, necesitas una ubicación con horizontes despejados en todas las direcciones, particularmente hacia el este, sureste, y directamente sobre tu cabeza. Evita ubicaciones rodeadas de árboles altos, edificios, o montañas que obstruyan más del 20% de la bóveda celeste. Campos abiertos, playas, desiertos, o cumbres de montañas con vistas despejadas son ideales. Recuerda que estarás observando durante varias horas, y las condiciones de temperatura en ubicaciones expuestas en diciembre pueden ser severas. La preparación térmica, ropa adecuada, sacos de dormir, mantas térmicas, no son lujos sino necesidades absolutas si planeas maximizar tu tiempo de observación. Ahora abordemos el cronograma óptimo con precisión cuantitativa. Las Gemínidas alcanzan su pico de actividad el 14 de diciembre a las 02 horas tiempo universal coordinado, UTC. Debes convertir este tiempo a tu zona horaria local para determinar el momento exacto del máximo en tu ubicación. Para España peninsular, que opera en UTC+1 durante diciembre, el pico ocurre a las 3 de la madrugada hora local del 14 de diciembre. Para México, dependiendo de la zona horaria específica, el pico ocurre entre las 19 horas del 13 de diciembre y las 21 horas, es decir, aún durante las horas de luz del día o crepúsculo temprano. Para Argentina, en UTC-3, el pico ocurre a las 23 horas del 13 de diciembre. La importancia de conocer el momento exacto del pico es que las tasas de meteoros no son constantes a lo largo de la noche, sino que alcanzan su máximo en una ventana de aproximadamente 2 a 3 horas centrada en el tiempo del pico. Sin embargo, y este es un detalle crucial que muchos comunicados divulgativos omiten, el momento del pico oficial no necesariamente coincide con el mejor momento de observación para tu ubicación específica. La tasa de meteoros observada depende no solo de la densidad de la corriente de escombros que la Tierra está atravesando, sino también de la altura del radiante sobre tu horizonte local. El radiante de las Gemínidas asciende sobre el horizonte oriental aproximadamente a las 18:30 horas hora local en latitudes medias del hemisferio norte. En ese momento, incluso si estuviéramos en el pico de actividad, las tasas observadas serían bajas porque el radiante está bajo, y los meteoros deben atravesar una mayor cantidad de atmósfera. A medida que avanza la noche, el radiante asciende progresivamente. Alcanza aproximadamente 45 grados sobre el horizonte cerca de la medianoche, y su punto más alto, aproximadamente 70 a 80 grados en latitudes de 40 grados norte, alrededor de las 2 de la madrugada hora local. Este es el punto óptimo geométrico, cuando la combinación de alta densidad de corriente de escombros y máxima altura del radiante maximiza las tasas observables. Para observadores en el hemisferio norte entre las latitudes de 30 y 50 grados, que incluyen la mayor parte de Europa, el sur de Canadá,
el norte de Estados Unidos y el norte de China. La ventana óptima de observación se extiende desde aproximadamente las 22 horas del 13 de diciembre hasta las 3 de la madrugada del 14 de diciembre. Durante estas 5 horas, el radiante estará suficientemente alto, el cielo estará completamente oscuro sin interferencia lunar hasta aproximadamente las 3 de la madrugada, y estaremos atravesando la región más densa de la corriente de escombros. Si solo puedes dedicar 2 horas a la observación, las 2 horas más productivas serán desde la 1 hasta las 3 de la madrugada hora local. Si tienes la resistencia y la preparación térmica para observar durante 5 horas, comenzar a las 22 horas te permitirá capturar la transición desde tasas moderadas hasta tasas máximas, proporcionando una experiencia más completa del fenómeno. Para observadores en latitudes tropicales o subtropicales, entre las latitudes de 0 y 30 grados norte, que incluyen el Caribe, Centroamérica, el norte de Sudamérica, el sudeste asiático y el norte de África, el radiante de las Gemínidas alcanza alturas ligeramente menores sobre el horizonte pero aún muy favorables. La ventana óptima de observación es similar, desde aproximadamente las 22 horas hasta las 3 de la madrugada, con tasas esperadas solo marginalmente reducidas en comparación con latitudes más al norte. Para observadores en el hemisferio sur, las Gemínidas son observables pero con tasas significativamente reducidas porque el radiante permanece más bajo sobre el horizonte durante toda la noche. Observadores en latitudes de 30 a 40 grados sur, que incluyen gran parte de Argentina, Chile, el sur de Brasil, Sudáfrica y el sur de Australia, pueden esperar tasas de aproximadamente el 30 al 50% de las tasas del hemisferio norte. La ventana óptima es similar, desde la medianoche hasta las 3 de la madrugada hora local. Ahora abordemos las condiciones meteorológicas, el factor impredecible que puede arruinar incluso la planificación más meticulosa. La cobertura de nubes es el enemigo absoluto de la observación de meteoros. Incluso una cobertura de nubes parcial, digamos 50%, reduce dramáticamente el número de meteoros visibles porque simplemente obstruye la mitad del cielo. Necesitas pronósticos meteorológicos de alta confiabilidad para tu ubicación específica de observación con al menos 48 a 72 horas de anticipación. Consulta múltiples fuentes de pronóstico, no solo aplicaciones comerciales sino también servicios meteorológicos oficiales y modelos de predicción numérica como GFS o ECMF. Busca específicamente pronósticos de cobertura de nubes en porcentaje para las horas nocturnas del 13 al 14 de diciembre. Un pronóstico de cielos despejados o cobertura de nubes inferior al 10% es ideal. Si el pronóstico indica cobertura de nubes superior al 30%, considera ubicaciones alternativas, potencialmente a cientos de kilómetros de distancia, donde los sistemas meteorológicos puedan ser más favorables. La humedad atmosférica y la presencia de bruma o niebla también afectan la visibilidad de meteoros. Estas condiciones incrementan la dispersión de luz, reduciendo el contraste y haciendo que meteoros débiles sean más difíciles de detectar. Ubicaciones en altitudes elevadas, por encima de 1000 metros sobre el nivel del mar cuando es posible, generalmente tienen atmósferas más secas y transparentes. Montañas, mesetas o altiplanos son ubicaciones privilegiadas si son accesibles. Sin embargo, ten presente que las temperaturas en altitudes elevadas en diciembre pueden ser extremadamente frías, frecuentemente por debajo de 0 grados Celsius. La preparación térmica adecuada no es opcional bajo estas condiciones. Finalmente, considera la logística humana. Observar meteoros durante 3 a 5 horas en una noche de diciembre requiere resistencia física, comodidad y seguridad. Sillas reclinables o tumbonas que te permitan mirar hacia el cenit sin forzar el cuello son esenciales. Mantas, sacos de dormir, ropa térmica en capas, guantes, gorros y bebidas calientes en termos mantendrán tu temperatura corporal. Linternas con filtros rojos preservarán tu adaptación a la oscuridad, que requiere aproximadamente 20 a 30 minutos para desarrollarse completamente y se destruye instantáneamente con luz blanca brillante. Si observas en grupo, establece protocolos de silencio o comunicación mínima para no perturbar la concentración. Y sobre todo, informa a alguien sobre tu ubicación y tus planes, especialmente si estarás en áreas remotas. La seguridad personal nunca debe comprometerse en nombre de la astronomía. Existe una pregunta que ningún comunicado oficial de la NASA, la Agencia Espacial Europea, o cualquier observatorio profesional está dispuesto a abordar con la franqueza que la situación merece. Esa pregunta es simple, directa, y profundamente incómoda. Si Phaeton se está desintegrando de manera activa,
liberando material continuamente durante sus repetidos pasos cerca del Sol, y si la cantidad de material liberado a lo largo del tiempo es suficiente para crear la lluvia de meteoros más intensa del año, entonces, ¿existe la posibilidad de que fragmentos significativamente mayores que partículas microscópicas de polvo estén presentes en el rastro de escombros de las Gemínidas? Esta no es una pregunta especulativa ni alarmista. Es una consecuencia lógica directa de lo que sabemos sobre los procesos de fragmentación de materiales rocosos bajo estrés térmico y mecánico. Y el silencio oficial sobre este tema no indica que la pregunta haya sido respondida de manera concluyente, indica que la respuesta es incómoda, incierta, o políticamente inconveniente. La narrativa tranquilizadora que se comunica al público general enfatiza que las partículas que componen los meteoros de las Gemínidas son fragmentos microscópicos, típicamente del tamaño de granos de arena o guijarros pequeños, con masas que van desde unos pocos miligramos hasta unos pocos gramos. Cuando estas partículas entran en la atmósfera terrestre a velocidades de aproximadamente 35 km por segundo, la fricción con las moléculas de aire genera calor intenso que vaporiza completamente la partícula a altitudes de aproximadamente 80 a 100 km sobre la superficie. El trazo luminoso que observamos como un meteoro es el resultado de átomos ionizados del meteoro y de la atmósfera circundante que emiten luz al recombinarse. Crucialmente, bajo esta narrativa, ninguna porción del meteoro sobrevive hasta alcanzar el suelo. La desintegración es completa, segura, y no representa ningún peligro para personas, estructuras, o infraestructura terrestre. Esta descripción es físicamente correcta para partículas en el rango de tamaño que la narrativa oficial asume. Pero esa suposición sobre el rango de tamaño es precisamente lo que debemos examinar críticamente. Cuando un objeto rocoso se fragmenta, ya sea por impacto, estrés térmico, o inestabilidad rotacional, la distribución de tamaños de los fragmentos resultantes sigue patrones estadísticos predecibles que han sido estudiados exhaustivamente en laboratorio y mediante observaciones de eventos de fragmentación en el sistema solar. Estos patrones se describen mediante leyes de potencia, relaciones matemáticas que indican que el número de fragmentos de un tamaño dado disminuye a medida que el tamaño aumenta, pero la disminución sigue una curva específica. En términos simples, habrá muchos fragmentos pequeños, menos fragmentos de tamaño mediano, y pocos fragmentos grandes, pero todos estos rangos de tamaño estarán presentes en proporciones predecibles. Si Phaeton ha liberado suficiente material para crear la corriente de escombros de las Gemínidas, y si asumimos que ese material fue liberado mediante procesos de fragmentación térmica, entonces la física fundamental nos dice que la distribución de tamaños debe incluir no solo partículas microscópicas sino también fragmentos mayores, rocas del tamaño de un puño, bloques del tamaño de un automóvil, e incluso potencialmente fragmentos de decenas de metros de diámetro. La objeción estándar a este razonamiento es que los fragmentos mayores ya habrían sido detectados por los sistemas de monitoreo de asteroides cercanos a la Tierra. Programas como el Catalina Sky Survey, Pan-STARRS, y el sistema Atlas escanean rutinariamente el cielo buscando objetos que se acercan a nuestro planeta, y han identificado decenas de miles de asteroides en las últimas décadas. Si existieran fragmentos de Phaeton de tamaño significativo, el argumento sostiene, estos sistemas ya los habrían catalogado. Este argumento es superficialmente convincente hasta que examinas los límites de detección reales de estos sistemas. Los telescopios de monitoreo pueden detectar objetos de aproximadamente 10 metros de diámetro o mayores cuando están relativamente cerca de la Tierra, digamos dentro de unos pocos millones de kilómetros. Objetos menores de 10 metros, especialmente aquellos con albedos bajos, es decir, superficies oscuras que reflejan poca luz, son extremadamente difíciles de detectar hasta que están prácticamente sobre nosotros. Y objetos en el rango de 1 a 10 metros, el rango crítico que nos preocupa, pueden pasar completamente desapercibidos hasta que es demasiado tarde para cualquier medida preventiva. Consideremos el evento de Chelyabinsk del 15 de febrero de 2013 como un caso de estudio leccionador. Un asteroide de aproximadamente 17 a 20 metros de diámetro entró en la atmósfera terrestre sobre Rusia sin ninguna advertencia previa. Ningún sistema de monitoreo lo había detectado. Explotó a una altitud de aproximadamente 30 kilómetros, liberando energía equivalente a aproximadamente 500 kilotones de TNT, aproximadamente 30 veces la energía de la bomba atómica de Hiroshima. La explosión aérea generó una onda de choque que dañó miles de edificios, rompió ventanas en un área de cientos de kilómetros cuadrados, e hirió a más de 1.500 personas, principalmente por vidrios rotos.
Si ese objeto hubiera sido solo ligeramente más grande, o si hubiera entrado en un ángulo más empinado que habría retrasado su desintegración hasta altitudes menores, las consecuencias habrían sido catastróficas. Y lo más inquietante de todo, ese objeto no era parte de ninguna corriente de escombros conocida. Era un asteroide aleatorio en una órbita que simplemente intersectó la de la Tierra por coincidencia. No teníamos idea de que existía hasta el momento en que entró en nuestra atmósfera. Ahora aplicamos esta lección a las Gemínidas. Si existen fragmentos de Faetón en el rango de 1 a 10 metros de diámetro distribuidos a lo largo de la corriente de escombros, es completamente plausible que no los hayamos detectado porque están demasiado dispersos, demasiado oscuros, y demasiado pequeños para los sistemas de monitoreo actuales. La corriente de Gemínidas se extiende a lo largo de la órbita completa de Faetón, formando un toroide que tiene un volumen de aproximadamente 10 elevado a la 18 kilómetros cúbicos. Incluso si hubiera 100 fragmentos de 5 metros de diámetro distribuidos uniformemente a lo largo de ese volumen, la probabilidad de que uno de nuestros telescopios apuntara casualmente a la ubicación exacta de uno de esos fragmentos en el momento exacto para detectarlo sería astronómicamente baja. La ausencia de detección no implica ausencia de fragmentos. Simplemente implica que nuestras capacidades de detección tienen límites fundamentales que no podemos superar con la tecnología actual. Pero aquí está el aspecto verdaderamente inquietante que los comunicados oficiales evitan cuidadosamente. Durante la noche del 13 al 14 de diciembre, la Tierra no simplemente atraviesa el rastro de escombros de las Gemínidas de manera pasiva. Nuestro planeta, con un diámetro de aproximadamente 12.700 kilómetros, actúa como un colector gravitacional masivo. Cualquier fragmento que esté en una trayectoria que pase incluso remotamente cerca de la Tierra será atraído gravitacionalmente hacia nosotros. Este efecto de enfoque gravitacional incrementa efectivamente el área transversal de captura de la Tierra más allá de su tamaño físico. Para objetos que se acercan a velocidades de 35 km por segundo, como los meteoros de las Gemínidas, el radio de influencia gravitacional es relativamente pequeño, pero aún significativo. Esto significa que fragmentos que de otro modo pasarían cerca de la Tierra sin impactar pueden ser desviados ligeramente hacia trayectorias de colisión. Si existen fragmentos mayores en la corriente, el 13 al 14 de diciembre representa el momento de máximo riesgo cuando la probabilidad de encuentro es más alta. Entiendo perfectamente que esta línea de razonamiento puede sonar alarmista. Puedo anticipar las críticas. Si el riesgo fuera real, las agencias espaciales habrían emitido advertencias, habrían intensificado el monitoreo, habrían comunicado públicamente cualquier preocupación. Pero aquí es donde debemos aplicar pensamiento crítico sobre cómo funcionan las instituciones oficiales. Las agencias espaciales operan bajo mandatos políticos y presiones de relaciones públicas que las incentivan a minimizar la comunicación de riesgos inciertos. Comunicar que existe una posibilidad no cuantificable de que fragmentos mayores puedan estar presentes en el rastro de las Gemínidas, pero que no tenemos capacidad de detectarlos de manera concluyente, generaría pánico público sin proporcionar información accionable. Es más fácil, más seguro desde una perspectiva institucional, simplemente no mencionar la posibilidad. El silencio no indica que el riesgo haya sido evaluado y descartado. Indica que el riesgo es incómodo de abordar. Además, consideremos la asimetría del riesgo desde una perspectiva de toma de decisiones. Si asumimos que no existen fragmentos mayores y estamos equivocados, las consecuencias podrían ser catastróficas, potencialmente equivalentes a un evento de Chelyabinsk o peor. Si asumimos que podrían existir fragmentos mayores y estamos equivocados, el único costo es haber ejercido precaución innecesaria y haber mantenido un nivel de vigilancia más alto. El costo de un falso negativo, asumir erróneamente que no hay peligro cuando en realidad lo hay, es dramáticamente mayor que el costo de un falso positivo, asumir precaución cuando resulta no ser necesaria. Esta asimetría de riesgo justifica un enfoque de precaución, particularmente cuando reconocemos que nuestra comprensión de los procesos de fragmentación de Faetón es fundamentalmente incompleta. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacer durante la noche del 13 al 14 de diciembre no es simplemente cuántos meteoros hermosos vamos a observar. La pregunta es, ¿qué estamos buscando específicamente que podría indicar la presencia de fragmentos mayores? Bólidos excepcionalmente brillantes, meteoros con magnitudes visuales de menos o más brillantes, que dejan rastros persistentes que duran varios segundos después de que el meteoro ha pasado, son candidatos potenciales para fragmentos mayores.
sonidos asociados con meteoros, explosiones audibles o estampidos sónicos, indican objetos que han penetrado lo suficientemente profundo en la atmósfera para generar ondas de choque. Y sobre todo, agrupaciones temporales, momentos en que múltiples meteoros brillantes aparecen en rápida sucesión, podrían indicar que la Tierra está atravesando un filamento particularmente denso de la corriente de escombros que podría contener fragmentos de distribución de tamaño anómala. Estos son los indicadores que observadores críticos deben monitorear y documentar. Cuando un fenómeno anómalo ocurre de manera aislada, puede ser fácilmente descartado como una coincidencia estadística, un caso extremo dentro del rango normal de variación natural. Pero cuando múltiples fenómenos anómalos comienzan a acumularse, cuando objetos aparentemente no relacionados exhiben comportamientos similares que desafían nuestros modelos establecidos, entonces debemos considerar seriamente la posibilidad de que estamos presenciando no anomalías aisladas sino manifestaciones de procesos fundamentales que aún no comprendemos completamente. Phaethon no está solo en su comportamiento extraño. En los últimos 15 años, hemos identificado múltiples objetos en el sistema solar que violan las categorías tradicionales de asteroides y cometas, que exhiben actividad inesperada, que se fragmentan de maneras que nuestros modelos tienen dificultad para explicar. La pregunta crítica es si estos eventos son verdaderamente independientes o si representan diferentes manifestaciones de un fenómeno subyacente común que la física planetaria actual no está capturando adecuadamente. Comencemos con el objeto más directamente relacionado con Phaethon, el asteroide 2005 UD, también catalogado como 155140. Este objeto fue descubierto en octubre de 2005, y casi inmediatamente los astrónomos notaron algo extraordinario: sus elementos orbitales son casi idénticos a los de Phaethon. La similitud no es aproximada, es precisa hasta el nivel de la tercera o cuarta cifra decimal en la mayoría de los parámetros orbitales. Dos objetos con órbitas tan similares en el sistema solar generalmente indican una de dos cosas: o son fragmentos de un cuerpo padre común que se desintegró, o uno es un fragmento desprendido del otro. Los análisis espectroscópicos subsecuentes de 2005 UD revelaron que su composición superficial es notablemente similar a la de Phaethon, con el mismo espectro azul característico y las mismas firmas minerales de materiales carbonáceos. La conclusión es casi inevitable: 2005 UD es un fragmento de Phaethon que se separó del cuerpo principal en algún momento del pasado, probablemente dentro de los últimos varios miles de años basándonos en la evolución dinámica orbital. La existencia confirmada de 2005 UD como fragmento de Phaethon tiene implicaciones profundas. Primero, demuestra inequívocamente que Phaethon ha experimentado al menos un evento de fragmentación significativo en su historia reciente, un evento lo suficientemente energético como para expulsar un fragmento de aproximadamente 1 kilómetro de diámetro, la mitad del diámetro estimado de 2005 UD. Segundo, plantea inmediatamente la pregunta: si un fragmento de 1 kilómetro se separó, ¿cuántos fragmentos menores también fueron expulsados durante ese mismo evento? La física de la fragmentación por impacto o por estrés térmico nos dice que por cada fragmento grande debe haber docenas o cientos de fragmentos de tamaño intermedio, y miles o millones de fragmentos pequeños. La mayoría de esos fragmentos menores permanecerían en órbitas similares a Phaethon, dispersándose gradualmente a lo largo del tiempo pero manteniendo una asociación orbital reconocible. Estos son precisamente los fragmentos de tamaño intermedio, en el rango de 1 a 10 metros, que discutimos en el capítulo anterior como potencialmente peligrosos y probablemente no detectados. Pero 2005 UD no es el único fragmento potencial. Observaciones más recientes han identificado al menos otros 2 o 3 objetos con órbitas sospechosamente similares a Phaethon, aunque las similitudes son menos precisas que con 2005 UD y aún están siendo evaluadas. Si estas asociaciones orbitales se confirman mediante análisis espectroscópicos, estaríamos hablando no de un evento de fragmentación singular sino de múltiples episodios de pérdida de masa significativa a lo largo de la historia de Phaethon. Esto transformaría nuestra comprensión del objeto de un asteroide que experimentó un accidente único a un objeto que está experimentando desintegración episódica continua, fragmentándose repetidamente a medida que su órbita lo lleva cerca del Sol una y otra vez. ¿Y si Phaethon está experimentando este proceso, qué otros objetos en órbitas similares podrían estar experimentando lo mismo? Aquí es donde el patrón comienza a emerger de manera inquietante. En 2013, astrónomos descubrieron que el asteroide P2013R3, también conocido como Catalina Pan-STARRS, se había fragmentado espontáneamente en al menos piezas distintas mientras orbitaba tranquilamente en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.
No hubo impacto observable, no hubo acercamiento cercano al Sol que pudiera explicar estrés térmico extremo. El objeto simplemente se despedazó. Los modelos propuestos invocaron inestabilidad rotacional inducida por el efecto York, donde la presión de radiación solar altera gradualmente la rotación del asteroide durante millones de años hasta que gira tan rápido que se desintegra centrífugamente. Pero los cálculos indicaron que P2013R3 no estaba girando lo suficientemente rápido como para que este mecanismo funcionara bajo las suposiciones estándar sobre la resistencia estructural de asteroides. Algo no cuadraba. En 2015, el cometa 67P Churyumov-Gerasimenko, el objetivo de la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, fue observado liberando masivos estallidos de material de su superficie de manera completamente inesperada. Estos estallidos ocurrieron sin ninguna correlación obvia con la actividad solar o con características superficiales específicas. La nave Rosetta estaba orbitando el cometa a distancias de solo unos pocos kilómetros, proporcionando imágenes de resolución sin precedentes del proceso. Las imágenes revelaron que porciones de la superficie literalmente explotaban hacia afuera, expulsando rocas del tamaño de mesas a velocidades de varios metros por segundo. Los modelos propuestos invocaron la sublimación explosiva de bolsas de hielo atrapadas debajo de capas superficiales aislantes, pero los cálculos de transferencia de calor tenían dificultad para explicar cómo se acumulaba suficiente presión para causar las explosiones observadas. Nuevamente, algo fundamental sobre los procesos físicos que gobiernan estos objetos parecía estar escapando de nuestra comprensión. En 2017, el objeto interestelar Oumuamua atravesó el sistema solar interior exhibiendo un comportamiento que generó controversia científica masiva y continua. El objeto experimentó una aceleración no gravitacional significativa, desviándose de la trayectoria predicha por modelos puramente gravitacionales. Para cometas, este tipo de aceleración es normal, causada por el efecto cohete de gases sublimando de la superficie. Pero Oumuamua no exhibió ninguna cola visible, ninguna coma, ningún signo observable de desgasificación. Avi Loeb, el entonces director del Departamento de Astronomía de Harvard, propuso famosamente que la aceleración podría explicarse si Oumuamua fuera un objeto artificial, específicamente una vela solar de origen tecnológico. La comunidad astronómica mainstream rechazó esta hipótesis como extremadamente especulativa, proponiendo en cambio que Oumuamua estaba desgasificando hidrógeno molecular que es invisible en longitudes de onda ópticas. Pero los cálculos indicaron que el objeto necesitaría estar compuesto casi enteramente de hielo de hidrógeno para contener suficiente material volátil, una composición que ningún otro objeto conocido en el sistema solar exhibe. Una vez más, cada explicación natural requiere invocar propiedades o procesos exóticos. En 2019, el cometa 2C Borisov, el segundo objeto interestelar confirmado, atravesó el sistema solar mostrando actividad cometaria normal pero con una composición química inusual. Los análisis espectroscópicos revelaron concentraciones anómalamente altas de monóxido de carbono en comparación con el agua, una proporción que es rara entre cometas del sistema solar. Más intrigante aún, el núcleo del cometa pareció fragmentarse parcialmente durante su paso por el perihelio, liberando al menos un fragmento observable que se separó del cuerpo principal. Este evento de fragmentación ocurrió a una distancia del Sol donde el estrés térmico no debería ser lo suficientemente extremo como para causar ruptura estructural en un cometa ordinario. Parecía que el objeto era estructuralmente más débil de lo esperado, o que procesos internos que no comprendemos completamente estaban contribuyendo a su desintegración. Y luego está el caso del asteroide Bennu, el objetivo de la misión OSIRIS-REx de la NASA. Cuando la nave espacial llegó a Bennu en 2018, los científicos descubrieron que el asteroide estaba eyectando activamente partículas de su superficie, un comportamiento completamente inesperado para un asteroide que orbita entre la Tierra y Marte sin acercarse particularmente al Sol. Las eyecciones ocurrían episódicamente, sin correlación clara con la rotación del asteroide o con la iluminación solar. Los modelos propuestos incluyeron impactos de micrometeoritos, fractura térmica, y liberación de presión de materiales volátiles atrapados, pero ninguna explicación única satisfacía todas las observaciones. OSIRIS-REx también descubrió que la superficie de Bennu es mucho más suelta y menos cohesiva de lo esperado, casi como una piscina de bolas en lugar de una roca sólida. Cuando la nave espacial intentó recolectar una muestra, su brazo de muestreo se hundió profundamente en la superficie con resistencia mínima, casi como si el asteroide fuera un saco de grava apenas sostenido por su propia gravedad débil. Cuando consideramos todos estos casos colectivamente, emerge un patrón inquietante. Múltiples objetos, asteroides y cometas,
en una variedad de órbitas diferentes, están exhibiendo comportamientos que nuestros modelos físicos actuales tienen dificultad para explicar completamente. Están fragmentándose espontáneamente, eyectando material sin causas claras, experimentando aceleraciones no gravitacionales sin desgasificación visible, y mostrando propiedades estructurales que no coinciden con las suposiciones que hemos estado usando durante décadas. Cada caso individual puede explicarse invocando circunstancias especiales, composiciones inusuales, o procesos exóticos. Pero cuando tantos objetos requieren explicaciones especiales, debemos preguntarnos si nuestro marco conceptual fundamental sobre cómo se comportan los cuerpos pequeños del sistema solar es incompleto. ¿Estamos perdiendo algún proceso físico importante que opera ampliamente pero que no hemos identificado porque nuestras observaciones históricamente han sido demasiado limitadas en resolución, cobertura temporal o sensibilidad? La diferencia entre un observador pasivo y un observador crítico no radica simplemente en cuánto tiempo dedican a mirar el cielo, sino en qué exactamente están buscando mientras lo hacen. Cualquiera puede ver meteoros y maravillarse ante los trazos luminosos que cruzan la bóveda celeste. Pero solo aquellos que comprenden las anomalías subyacentes de Phaethon, las inconsistencias en los datos de pérdida de masa, y las implicaciones potenciales de fragmentos de tamaño intermedio en el rastro de escombros, estarán posicionados para detectar y documentar fenómenos que podrían tener significancia científica real. Lo que sigue no son sugerencias generales sobre cómo disfrutar de una lluvia de meteoros. Son protocolos de observación específicos diseñados para identificar desviaciones del comportamiento esperado, anomalías que podrían revelar información crucial sobre la naturaleza real de las gemínidas y los procesos físicos que gobiernan la desintegración de Phaethon. Comencemos con la característica más obvia que debes monitorear, el brillo de meteoros individuales. Los meteoros se clasifican por magnitud visual, utilizando la misma escala logarítmica que se usa para las estrellas, donde números menores indican objetos más brillantes. Un meteoro de magnitud más 3 es aproximadamente tan brillante como una estrella típica visible a simple vista. Un meteoro de magnitud 0 es tan brillante como Vega, una de las estrellas más brillantes del cielo nocturno. Un meteoro de magnitud menos, que se denomina técnicamente un bólido, es tan brillante como Venus en su máximo esplendor y puede proyectar sombras visibles en el suelo. Durante una lluvia de meteoros típica de las gemínidas, la gran mayoría de meteoros, aproximadamente 80-90%, tendrán magnitudes entre más 1 y más, meteoros relativamente débiles que requieren cielos oscuros para ser detectados. Aproximadamente 10 al 15% serán meteoros brillantes con magnitudes entre 0 y menos 2. Y solo aproximadamente el 1 al 2% serán bólidos verdaderos con magnitudes de menos 3 o más brillantes. Esta distribución estadística refleja la distribución de tamaños de las partículas que componen la corriente de escombros, con muchas partículas pequeñas y pocas partículas grandes. Sin embargo, si la distribución de tamaños de fragmentos en el rastro de Phaethon incluye una proporción anómala de fragmentos mayores, como hemos estado argumentando podría ser posible, entonces la distribución de magnitudes de meteoros observados se desviará de este patrón estándar. Específicamente, observarías un incremento en la proporción de bólidos muy brillantes, meteoros con magnitudes de menos o incluso menos 6. Estos bólidos extremadamente brillantes, a veces denominados superbólidos, indican fragmentos con masas de kilogramos o incluso decenas de kilogramos, objetos que están en el límite entre meteoros que se desintegran completamente en la atmósfera superior y meteoritos que sobreviven hasta alcanzar el suelo. Durante la noche del 13 al 14 de diciembre, cada vez que observes un bólido particularmente brillante, uno que ilumine el paisaje circundante de manera perceptible, debes registrar mentalmente o mediante anotación escrita la hora exacta, la trayectoria aproximada a través del cielo, y cualquier característica inusual. Si múltiples bólidos extremadamente brillantes ocurren dentro de un periodo corto, digamos 3 o más dentro de una ventana de 30 minutos, eso podría indicar que la Tierra está atravesando un filamento particularmente denso o un grupo de fragmentos mayores. La segunda característica crítica a monitorear es la persistencia de los rastros. Cuando un meteoro atraviesa la atmósfera, ioniza las moléculas de aire a lo largo de su trayectoria, creando un tubo de plasma ionizado. Para la mayoría de los meteoros débiles, este plasma se recombina en fracciones de segundo, y el trazo luminoso desaparece casi instantáneamente una vez que el meteoro ha pasado. Pero meteoros más brillantes, particularmente aquellos con magnitudes de menos 2 o más brillantes, pueden dejar rastros persistentes que permanecen visibles durante varios segundos, ocasionalmente incluso durante minutos.
Estos rastros persistentes aparecen como líneas tenues y fantasmales que gradualmente se deforman y dispersan a medida que los vientos de la atmósfera superior los distorsionan. La duración y el brillo de un rastro persistente correlacionan directamente con la masa y la velocidad del meteoro que lo creó. Un rastro que permanece visible durante más de 5 segundos indica un meteoro excepcionalmente masivo. Un rastro que permanece visible durante 30 segundos o más es extraordinario y merece documentación cuidadosa. Si observas rastros persistentes con duraciones anómalamente largas, intenta estimar su orientación en el cielo, su punto de inicio y final aproximados, y la velocidad a la que se deforman y dispersan. Esta información puede proporcionar pistas sobre las condiciones atmosféricas en altitudes de 80 a 100 kilómetros, y también sobre la energía depositada por el meteoro. La tercera característica a observar son fenómenos sonoros asociados con meteoros. La gran mayoría de meteoros son completamente silenciosos desde la perspectiva del observador en tierra. El meteoro está ocurriendo a altitudes de 80 a 100 kilómetros, y aunque puede estar generando ondas de choque y perturbaciones atmosféricas, el sonido tarda más de minutos en propagarse desde esa altitud hasta el suelo. Para cuando el sonido llegara, el meteoro ya ha terminado, y generalmente el sonido se ha atenuado hasta ser inaudible debido a la dispersión atmosférica. Sin embargo, bólidos excepcionalmente brillantes y masivos, aquellos con magnitudes de -5 o más brillantes, ocasionalmente producen sonidos audibles. Estos sonidos se describen típicamente como estampidos, truenos retrasados, o crujidos que ocurren varios minutos después de que el bólido ha sido visible. El retraso entre la visión del bólido y la audición del sonido permite calcular la distancia aproximada a la que ocurrió la explosión aérea, utilizando la velocidad del sonido de aproximadamente 340 metros por segundo. Si escuchas un estampido o sonido similar al trueno durante la noche de las Gemínidas, especialmente si ocurre varios minutos después de haber observado un bólido particularmente brillante, registra el tiempo exacto tanto del bólido visual como del sonido. Esta correlación podría indicar un fragmento excepcionalmente grande que penetró profundamente en la atmósfera antes de fragmentarse o explotar. Existe también un fenómeno mucho más raro y controversial conocido como sonidos electrofónicos, sonidos que parecen ocurrir simultáneamente con la aparición visual del meteoro, sin el retraso esperado de la propagación del sonido. Estos sonidos se describen típicamente como silbidos, chasquidos, o zumbidos que coinciden precisamente con el paso del meteoro a través del cielo. Durante décadas, los reportes de sonidos electrofónicos fueron descartados como ilusiones perceptuales o confusiones. Sin embargo, investigaciones más recientes han propuesto un mecanismo físico plausible: ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia generadas por el plasma ionizado del meteoro podrían interactuar con objetos conductores en el entorno del observador, como antenas metálicas, cercas, o incluso el cabello humano, generando vibraciones audibles localmente. Si experimentas algo que te parece un sonido simultáneo con un meteoro brillante, no lo descartes automáticamente. Anota las circunstancias exactas, ubicación, objetos metálicos cercanos, y las características del sonido. Estos reportes, aunque controvertidos, podrían tener valor científico si se documentan adecuadamente. La cuarta característica crítica es la distribución espacial y temporal de los meteoros. Durante condiciones normales de una lluvia de meteoros, los meteoros aparecen distribuidos aproximadamente uniformemente a lo largo del tiempo, con variaciones estadísticas aleatorias. Podrías observar 3 meteoros en un minuto, luego ninguno durante 5 minutos, luego 2 meteoros en 30 segundos. Estas variaciones son esperadas y reflejan la naturaleza estocástica del proceso de atravesar una corriente de escombros distribuida. Sin embargo, si observas agrupaciones temporales pronunciadas, periodos en los que la tasa de meteoros aumenta súbitamente muy por encima de la tasa promedio durante varios minutos consecutivos, esto podría indicar que la Tierra está atravesando una estructura filamentosa dentro de la corriente de escombros. Tales estructuras podrían resultar de episodios de liberación masiva de material de faetón que ocurrieron en momentos discretos en el pasado, creando grumos o filamentos de mayor densidad dentro del rastro general. Si detectas un incremento súbito en la tasa de meteoros, intenta contar con la mayor precisión posible cuántos meteoros observas por minuto durante ese periodo, y registra cuánto tiempo dura el incremento antes de que las tasas regresen a niveles normales. La quinta característica, más sutil pero potencialmente muy reveladora, son las desviaciones en las trayectorias de meteoros respecto al radiante esperado. Todos los meteoros de las Gemínidas deberían parecer irradiar desde un punto específico en la constelación de Géminis, cerca de la estrella Cástor.
Esto es una consecuencia geométrica del hecho de que todas las partículas en el rastro de escombros están viajando en órbitas paralelas alrededor del Sol, y cuando entran en la atmósfera terrestre, la perspectiva hace que parezcan emanar de un punto común. Sin embargo, si observas meteoros brillantes cuyas trayectorias, cuando se retroproyectan mentalmente, no parecen apuntar hacia el radiante de Géminis sino hacia otras regiones del cielo, eso podría indicar esporádicos, meteoros no asociados con las gemínidas, o más intrigantemente, podría indicar fragmentos cuyas órbitas han sido perturbadas significativamente respecto a la corriente principal. Tales perturbaciones orbitales podrían resultar de encuentros gravitacionales con planetas, o de fuerzas no gravitacionales actuando sobre fragmentos con propiedades físicas anómalas. Documentar meteoros con trayectorias aparentemente anómalas requiere familiaridad con las constelaciones y capacidad de estimar ángulos en el cielo, habilidades que se desarrollan con práctica. Finalmente, la documentación fotográfica o videográfica proporciona valor científico que excede enormemente las descripciones visuales subjetivas. Si tienes acceso a una cámara con capacidad de exposiciones de larga duración, o mejor aún, una cámara de vídeo de alta sensibilidad, configurarla para grabar continuamente durante las horas de máxima actividad puede capturar meteoros que podrías perderte visualmente, y proporciona registros temporales precisos y mediciones angulares exactas que son imposibles de obtener mediante observación visual solamente. Muchos descubrimientos científicos importantes sobre lluvias de meteoros en años recientes han provenido de análisis de vídeos de observadores aficionados que compartieron sus grabaciones con organizaciones como la Sociedad Americana de Meteoros. La espera hasta la noche del 13 al 14 de diciembre es, en cierto sentido profundo, una agonía. No porque temamos lo que podría ocurrir, sino porque comprendemos lo que está en juego. Hemos atravesado 9 capítulos explorando las anomalías de Phaethon, las inconsistencias en los datos de pérdida de masa, la posibilidad de fragmentos de tamaño intermedio en el rastro de escombros, las condiciones óptimas de observación que 2025 nos ofrece, y los protocolos específicos para detectar desviaciones del comportamiento esperado. Todo ese conocimiento, toda esa preparación, culmina en una sola noche. Y durante esa noche, nosotros, los observadores críticos dispersos a lo largo del planeta, nos convertiremos colectivamente en los ojos de la ciencia, documentando un fenómeno que la astronomía profesional aún no comprende completamente. La responsabilidad de ese papel no debe subestimarse, ni tampoco la oportunidad extraordinaria que representa. Permíteme ser completamente franco sobre la naturaleza de lo que estamos emprendiendo. La astronomía moderna opera mediante una jerarquía de confianza en datos. En la cima de esa jerarquía están las observaciones de telescopios espaciales y terrestres profesionales, calibradas meticulosamente, revisadas por pares, publicadas en revistas académicas. En niveles inferiores están las observaciones de astrónomos aficionados serios que utilizan equipos estandarizados y protocolos reconocidos por organizaciones como la Sociedad Americana de Meteoros o la Organización Internacional de Meteoros. Y en los niveles más bajos están las observaciones casuales del público general, valiosas para generar interés pero raramente consideradas científicamente rigurosas. Sin embargo, la historia de la astronomía está repleta de casos en los que observadores aficionados, precisamente porque están distribuidos geográficamente de maneras que los observatorios profesionales no lo están, porque observan en momentos en que los telescopios profesionales están apuntando a otros objetivos, han capturado fenómenos transitorios cruciales que de otro modo se habrían perdido completamente. El impacto de Shoemaker-Levy 9 con Júpiter en 1990 fue documentado extensivamente por aficionados. La supernova 1987 fue detectada visualmente por un observador en el hemisferio sur antes de que cualquier telescopio profesional la registrara. Y múltiples bólidos significativos, incluyendo eventos que resultaron en caídas de meteoritos recuperables, fueron triangulados y localizados gracias a vídeos de cámaras de seguridad y observadores casuales. La noche del 13 al 14 de diciembre de 2025 representa una oportunidad análoga. Los telescopios profesionales estarán observando, ciertamente, sistemas de monitoreo de meteoros automatizados equipados con cámaras de vídeo de alta sensibilidad y capacidades de triangulación estarán registrando datos. Pero estos sistemas tienen campos de visión limitados y están concentrados geográficamente en regiones específicas, principalmente en Norteamérica y Europa. Vastas regiones del planeta, incluyendo gran parte de Asia, África y Sudamérica, tienen cobertura mínima de sistemas profesionales. Si un fenómeno anómalo ocurre sobre esas regiones,
si un bólido excepcionalmente brillante atraviesa el cielo sobre el Amazonas, o si una agrupación temporal de meteoros ocurre sobre el Sáhara, las únicas personas que lo documentarán serán observadores locales. Y si esos observadores no comprenden la significancia de lo que están viendo, si simplemente lo disfrutan como un espectáculo hermoso sin registrar detalles específicos, esa información se perderá para siempre. Por eso he dedicado capítulos extensos a explicar no solo qué observar sino por qué es importante. Comprender las anomalías de Phaethon, la paradoja del 13%, la distribución estadística esperada de magnitudes de meteoros, transforma al observador de espectador pasivo a participante activo en el proceso científico. Cuando observas un bólido excepcionalmente brillante la noche del 13 al 14 de diciembre, no estás simplemente viendo algo hermoso. Estás potencialmente detectando evidencia de un fragmento de tamaño mayor que desafía la narrativa oficial tranquilizadora. Cuando detectas una agrupación temporal de meteoros, un incremento súbito en la tasa que dura varios minutos, no estás simplemente experimentando una variación aleatoria. Estás potencialmente documentando la estructura filamentosa de la corriente de escombros que revela información sobre los mecanismos de liberación de material de Phaethon. Cada observación cuidadosa, cada detalle registrado, contribuye a un conjunto de datos global que podría, colectivamente, revelar patrones que ningún observatorio individual podría detectar. Pero también debemos ser honestos sobre los límites de lo que podemos esperar aprender de una sola noche de observación. Las gemínidas han sido observadas durante más de 150 años. Hemos acumulado décadas de datos sobre sus tasas, distribuciones de magnitud, velocidades, espectros, órbitas de meteoros individuales. Una noche adicional de observación, incluso bajo condiciones óptimas, representará simplemente un punto de datos más en esa serie temporal larga. Para que la noche del 13 al 14 de diciembre de 2025 tenga significancia científica verdadera, necesitaría ocurrir algo cualitativamente diferente de lo que se ha observado en años previos. Una tasa de meteoros que exceda dramáticamente las predicciones, no por 10 o 20% sino por factores de 2 o 3. Una proporción de bólidos brillantes que sea estadísticamente anómala, indicando una distribución de tamaños de fragmentos diferente de lo esperado. Eventos sonoros asociados con meteoros que sugieran penetración atmosférica más profunda de lo normal. Sin tales desviaciones significativas, la noche será hermosa, memorable, científicamente valiosa de maneras incrementales, pero no transformadora. Y aquí es donde debemos confrontar la posibilidad más probable, que la noche transcurrirá exactamente como las predicciones sugieren. Observaremos entre 60 y 120 meteoros por hora bajo buenas condiciones. La gran mayoría serán meteoros débiles a moderados, magnitudes entre +1 y +3. Algunos serán bólidos brillantes, magnitudes entre 0 y -3. Quizás uno o dos durante toda la noche alcanzarán magnitudes de menos o -5. No escucharemos sonidos asociados. No detectaremos agrupaciones temporales pronunciadas. Las trayectorias de todos los meteoros se retroproyectarán al radiante esperado en Géminis. Y cuando amanezca el 14 de diciembre, tendremos recuerdos hermosos, quizás algunas fotografías o vídeos excelentes, y la satisfacción de haber presenciado uno de los espectáculos astronómicos más confiables del año. Pero no tendremos evidencia de fragmentos mayores, no tendremos indicaciones de procesos anómalos, no tendremos razones para cuestionar la narrativa oficial. Esta es, estadísticamente, la probabilidad más alta. Y debemos estar preparados para aceptar ese resultado sin decepción. Sin embargo, la ausencia de evidencia anómala durante una sola noche tampoco descartaría definitivamente las preguntas que hemos estado planteando. Phaethon completa una órbita cada un año y meses. El rastro de escombros de las gemínidas se extiende a lo largo de esa órbita completa, pero no es uniformemente denso. Existen variaciones en la densidad causadas por perturbaciones gravitacionales de los planetas, por la geometría específica de cómo la Tierra atraviesa el rastro cada año, y posiblemente por estructuras filamentosas resultantes de episodios discretos de liberación de material. Es completamente posible que fragmentos de tamaño mayor estén presentes en el rastro pero distribuidos tan dispersamente que la probabilidad de que la Tierra encuentre uno durante cualquier año dado sea baja, quizás del orden de 1 en 10 o 1 en 20. Observar una sola noche y no detectar anomalías no descarta esa posibilidad, simplemente significa que este año particular no fue el año en que ocurrió el encuentro. Necesitaríamos observaciones sistemáticas durante múltiples años, décadas incluso, para establecer límites estadísticos rigurosos sobre la frecuencia de eventos anómalos.
Por lo tanto, independientemente de lo que observemos o no observemos el 13 al 14 de diciembre, el misterio fundamental de Phaeton persistirá. La discrepancia entre las tasas de pérdida de masa observadas directamente y las tasas requeridas para mantener las gemínidas no se resolverá mediante una noche de observación de meteoros. La existencia confirmada de 2005 UD como fragmento de Phaeton, y las implicaciones de que múltiples fragmentos adicionales probablemente existen, permanecerá como un hecho establecido. Los patrones inquietantes de comportamiento anómalo en múltiples objetos del sistema solar, desde asteroides que eyectan material espontáneamente hasta cometas que se fragmentan bajo condiciones que no deberían causar fragmentación, continuarán desafiando nuestros modelos físicos. La noche del 13 al 14 de diciembre es un momento en ese continuo más largo de investigación científica, no una resolución definitiva. Y sin embargo, esa noche tiene valor que trasciende los datos científicos que podríamos o no recopilar. Tiene valor como testimonio. Hay algo profundamente humano en el acto de salir bajo un cielo oscuro en una noche fría de diciembre y mirar hacia arriba, conscientemente, intencionalmente, buscando comprender los procesos cósmicos que están ocurriendo sobre nuestras cabezas. Ese acto nos conecta con miles de generaciones de humanos que han mirado el mismo cielo, que han observado las mismas gemínidas, que han sentido el mismo asombro ante la inmensidad y el misterio del universo. Pero también nos distingue de esas generaciones previas porque nosotros tenemos conocimiento que ellos no tenían. Sabemos que esos meteoros son fragmentos de un asteroide específico que orbita específicamente. Sabemos que ese asteroide está experimentando procesos que aún no comprendemos completamente. Sabemos que existen preguntas sin responder, anomalías sin resolver, misterios que la ciencia futura tendrá que abordar. Y al salir esa noche con ese conocimiento, al observar no pasivamente sino críticamente, nos convertimos en participantes en el proceso de descubrimiento científico. Ese es un privilegio extraordinario y una responsabilidad que debemos honrar mediante observación cuidadosa y documentación rigurosa. Así que te invito, una última vez, a unirte a esta comunidad de observadores críticos la noche del 13 al 14 de diciembre de 2025. Encuentra un sitio con cielos oscuros. Prepárate térmicamente para varias horas bajo temperaturas posiblemente gélidas. Lleva un cuaderno o dispositivo de grabación para registrar tus observaciones. Y sobre todo, observa con comprensión. Comprende que cada meteoro que ves es un fragmento de Phaeton que ha viajado millones de kilómetros para terminar su existencia como un destello brillante en nuestra atmósfera. Comprende que ese proceso, multiplicado por millones de fragmentos a lo largo de milenios, es parte de la desintegración continua de un objeto que desafía nuestras categorías. Y comprende que al presenciar ese proceso, al documentarlo, te conviertes en testigo de algo que trasciende lo meramente hermoso y toca lo profundamente misterioso. Si este guión te ha proporcionado las herramientas conceptuales para observar las gemínidas con esa comprensión más profunda, entonces ha cumplido su propósito. Y si después de esa noche decides que quieres continuar explorando los misterios del cosmos con este mismo nivel de profundidad crítica, te invito a suscribirte al Cosmonauta, Relatos del Cosmos para dormir, donde continuaremos desentrañando las anomalías que la ciencia oficial prefiere no mencionar. Nos vemos bajo las estrellas.